Hoy confiamos en el conocimiento de los médicos sobre la función de nuestros órganos, que nuestro hígado procesa los nutrientes de lo que comemos y elimina las toxinas de la sangre, que nuestro cerebro es el procesador central del sistema nervioso, o que la sangre circula por nuestro cuerpo a través de venas y arterias, propulsada por los latidos del corazón. Pero imaginemos a los médicos actuando con un desconocimiento casi total del funcionamiento del cuerpo humano. Hasta principios del siglo XVII eso es exactamente lo que hacían. Y cuando un joven inglés llamado William Harvey se atrevió a señalarlo, fue tachado de hereje. Harvey llegó a la Universidad de Padua para terminar sus estudios médicos a finales del Renacimiento. Una época de gran búsqueda artística, científica y médica. William Harvey llegó desde Inglaterra, y si se visita la Universidad de Padua, pueden verse en el techo de las galerías y pasillos de todo el edificio las insignias de los grupos de estudiantes de los diferentes países. Cuando hay tanta gente con mentalidades diferentes intercambiando ideas, seguro que surgen grandes cosas. Poco a poco, algunos de los antiguos conceptos erróneos sobre el cuerpo se fueron desechando. Después de todo, fue aquí, menos de un siglo antes, donde fueron expuestas por primera vez las maravillas de la anatomía humana. Sin embargo, en lo que respecta al funcionamiento del cuerpo, las grandes mentes de la ciencia aún no estaban dispuestas a desafiar las teorías de un médico griego del siglo II, conocido como Galeno. Galeno fue un gran médico griego que vivió en Roma en el siglo II de nuestra era. Un gran organizador del conocimiento médico de la época y autor increíblemente prolífico, con más de 120 textos en su haber, muchos de los cuales sobrevivieron y fueron los responsables de su dilatado reconocimiento. Durante el Imperio Romano y la Edad Media, hasta llegar al Renacimiento, la autoridad era el factor más importante en cualquier noción de la marcha del mundo. Si una gran figura afirmaba "esto va así", entonces era así. Y Galeno era la figura médica más poderosa de su tiempo. El problema era que Galeno cometió muchos errores. Por ejemplo, respecto a la circulación de la sangre, él creía que no lo hacía. Su teoría era que la sangre fluía desde el hígado, donde pensaba que se producía, hasta las extremidades, donde de algún modo desaparecía. Y a pesar de su error, esa teoría no fue rebatida durante más de 1000 años. Harvey sale al paso y dice: esto no concuerda. Si Galeno tuviese razón, un ser humano normal produciría unos 1500 litros de sangre al día. No podía comprender cómo el hígado podía producir tanta sangre. Era la curiosidad que podría haber tenido un hombre normal, pero resultó ser un brillante médico quien se lo preguntaba. Acabados sus estudios en Padua, Harvey volvió a su Inglaterra natal, obsesionado aún por reconciliar las teorías de Galeno sobre la sangre con sus propias observaciones. Y se embarcó en una serie de experimentos sin precedentes. El trabajo de William Harvey se basaba en una extensa experimentación animal, más de 80 especies de mamíferos, pájaros y reptiles. Él era absolutamente cruel. Indudablemente era una persona fría. Practicaba vivisecciones a cerdos y perros que estaban encadenados a la mesa de disección, donde gritaban y aullaban. Todo se llenaba de sangre. Estaba particularmente interesado en la cantidad de sangre que contenían los cuerpos. ¿Cuánta sangre podía manar del cuerpo en intervalos medidos? La forma en que llegó a ese conocimiento fue absolutamente horrible, pero también le permitió hacer algunos de sus grandes descubrimientos. ¿Y qué fue lo que descubrió Harvey? El simple hecho de que el corazón era una bomba que hacía que la sangre circulase por todo el cuerpo. Y lo que para nosotros resulta tan obvio, era tan herético en aquel entonces que temió revelarlo. Más tarde escribiría:
Estoy a punto de presentar un concepto tan novedoso que temo por mi vida, no solo a causa de la envidia de unos pocos. Temo que mi humanidad crezca tanto como el número de mis enemigos. Harvey era consciente de que sus ideas no serían bien recibidas, pero era tan astuto y ambicioso como inteligente, y tenía un plan. Se casó con Elizabeth Brown, que era hija del Dr. Brown, el médico de la reina Isabel, y aquello le hizo ganarse la aceptación inmediata del Real Colegio de Médicos de Londres. En 1616 estuvo muy absorto en su trabajo que finalmente echaría por tierra los conceptos galénicos sobre el cuerpo humano. Pero alrededor de 1618 llega a ser uno de los médicos del rey. Su prestigio crece en los círculos ingleses. En realidad, su decisión fue muy astuta. Durante 12 años practicó vivisecciones de animales ante los miembros del Real Colegio de Médicos de Londres, para que estos pudieran ver exactamente lo que hacía y ganarse así su confianza. En 1628, muchos años después de empezar su investigación de la circulación sanguínea, Harvey se sintió lo suficientemente seguro para publicar sus descubrimientos en un revolucionario trabajo conocido como de motu cordis, el movimiento del corazón. En el siglo XVII se publicaron 3 de los más grandes libros en lengua inglesa. El primero fue la Biblia del Rey Jaime. El siguiente fue la compilación de las obras de Shakespeare. Y el último, el libro de William Harvey sobre la circulación de la sangre. Sin embargo, los colegas de Harvey no lo vieron de ese modo. Algunos de los médicos más prominentes de la época publicaron volúmenes enteros desacreditando su tesis de la circulación de la sangre por todo el cuerpo. Este libro, De Motu Cordis, representa uno de los más fuertes desafíos a la fisiología galénica que cabía esperar, el tipo de reto del que Galeno nunca se recuperaría. Aunque no en vida de Harvey, al final su teoría obligó a toda la profesión médica a replantearse los conocimientos sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Y consiguió ganarse su lugar en la historia como padre de la fisiología moderna.